que la resolución del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tenerife, da mucho que pensar para apreciar, y así lo sospecho, que aquí hay un componente político de envergadura, sobre todo de ir contra ejecutivos que precisamente no son de la cuerda política centro-derecha, llamémoslo así, que está en este momento, por lo menos teóricamente, que no son de centro-derecha, como en el gobierno de Canarias, ¿no? Detrás de esto hay un fuerte componente político de desgaste hacia no solo el gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino incluso en una estrategia de desgaste aún mayor del gobierno central. Incluso en el prefacio de la propia resolución de este auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fechado y además notificado el domingo 9 de mayo de 2021, donde no ratifica las medidas que le solicitaba el gobierno de Canarias de cara a mantener sobre todo el cierre perimetral de Canarias y el confinamiento en lo que se refiere al horario nocturno entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. En la muy leal, noble, invicta y muy benéfica ciudad, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Esto ya de por sí es una declaración de intenciones. Yo he estado mirando sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Santa Cruz de Tenerife de años atrás y no me encontré ninguna, y eso que he mirado, que date sus resoluciones judiciales con semejante prosopopeya. Se pone en Santa Cruz de Tenerife a fecha tal de tal año y nada más. Esta declaración que singular, además procede de tiempos decimonónicos donde se utilizaba por parte de la Corporación Municipal de Santa Cruz para, sobre todo cuando esta era pues llevada a cabo su gobierno por fuerzas de la derecha reaccionarias o monárquicas. Incluso durante el franquismo, si vemos las actas de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vemos que utilizan semejante prosopopeya. Pero esto hay que ponerlo en contexto de lo que está sucediendo también a nivel de todo el Estado, ¿no? ¿Por qué se producen estas resoluciones ya? Y sobre todo, además, cuando tenemos el precedente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que ahí sí se ratificaron las Islas Baleares, ahí sí se ratificaron las medidas que se le solicitaba por parte del Consell de Baleares, del gobierno de Baleares, del gobierno de Baleares, el confinamiento nocturno y además el cierre perimetral. Ahí aunque fue también con votos particulares, pero la mayoría de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares había ya establecido que se ratificaban esas medidas. Pero estamos en un contexto político enrarecido políticamente. Estamos en el ascenso de un fascismo en el Estado español. Lo primero que hay que decir aquí es que no se está diciendo toda la verdad. Estamos bajo los efectos de una manipulación y desinformación enorme. O porque no se sabe comunicar, que lo dudo, o porque no interesa explicar al común lo que verdaderamente existe. Hay una ley orgánica, y llamo orgánica, que es una ley que permite desarrollar derechos fundamentales, que es la Ley Orgánica
de medidas especiales para la protección pública. Es del año 1986. Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. La autoridad sanitaria es en este momento, por la transferencia de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, es la Consejería de Sanidad y por ende el Gobierno de Canarias, finalizado el estado de alarma, que finalizó ya el pasado 9 de mayo, la autoridad sanitaria es la que tiene sus competencias y es, en este caso, el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Sanidad y puede adoptar este tipo de medidas que no han sido ratificadas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, sobre todo cuando estamos hablando de un derecho aquí fundamental que debe de primar, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la integridad física y moral de las personas. Eso prima ante cualquier otra circunstancia, como comprenderás, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues se puede poner en riesgo, indudablemente, en una movilidad nocturna, con una traída de turismo, de atracción turística, de eso que hemos estado viendo de los mogollones o botellones de los fines de semana concentrados en un determinado lugar, o en este caso, al permitirse la movilidad nocturna, apartamentos, locales y cualquier sitio donde por permitirse esa movilidad puedan concentrarse pues, cantidad ingente de personas que las mismas fuerzas de orden público o de seguridad se verían sin medios para atajar todo esto que se nos viene encima, como hemos visto en las principales ciudades del Estado español peninsular. Por tanto, yo creo que a la vista de que no se ha vacunado lo suficiente aquí en Canarias, son porcentajes mínimos por debajo del 10%, entre el 10 y el 12%, por ser muy generosos en este tema, que tengan la doble vacuna ya puesta, esa población, es un porcentaje muy bajo para permitir unas cuestiones de movilidad, sobre todo en un polo de atracción turística como es Canarias, ¿no? La cuadratura del círculo y no hay peor imposible que hacer una cuadratura del círculo dentro del capitalismo. Tú me dirás si en un sistema capitalista como el que estamos inmersos lo que prima es el beneficio del capital, del interés privado, ¿cómo puedes conjugar eso con el tener como predominio en los valores la protección de la vida y la salud pública en una situación de pandemia? Es decir, aquí no podemos estar con una complementariedad de derechos. Aquí tienes que dar prioridad y privilegiar un derecho sobre otro. Y el capitalismo eso no lo permite, porque el privilegiar el derecho a la vida, el derecho a la salud, significa socializar, significa distribuir. El distribuir vacunas, distribuir medicamentos o los insumos como mascarillas, PCR y todo eso a las necesidades de una población que así lo necesite, y valga esta redundancia, no en función del interés privado ni del beneficio privado. Por tanto, es intentar hacer la cuadratura de un círculo, por cuanto no se puede complementar el beneficio privado de la restauración, de la hostelería o de las grandes empresas turísticas con privilegiar, eso no es compatible, privilegiar el derecho a la salud en una situación de pandemia. Eso es imposible. Es decir, o lo uno o lo otro. Poner los dos lo que significa es lo que estamos viendo, una saturación de las UCI a costa de seguir manteniendo una cierta acumulación de beneficios y de capital por parte de los intereses empresariales, sobre todo predominantes aquí en Canarias, en el sector turístico y de la hostelería.
laboratorios como Moderna, Pfizer y AstraZeneca han recibido miles de millones de euros de subvención pública, del erario público de los países donde tenían su sede, incluso en Europa, en el primer trimestre, la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, bueno, también en el conjunto con los Estados Unidos, en el primer trimestre, estas tres multinacionales, Pfizer ha obtenido unos 4.880 millones de euros. Y se prevé, Pfizer, que en este año tengan los 26.000 millones de beneficios de euros. Moderna, 1.221 millones de euros también en este primer trimestre. Y AstraZeneca, 1.288 millones de euros. AstraZeneca es una farmacéutica que en años atrás, antes de la pandemia, tenía pérdidas. Hoy tiene beneficios en el primer trimestre de 1.288 millones de euros. Claro, en este oligopolio creado en el occidente, vamos a llamarlo así, Estados Unidos o Unión Europea, tienen el mercado cautivo para estas tres grandes multinacionales, Moderna, Pfizer y AstraZeneca, y además nutridas con dinero público. Por eso cortan el espacio, cortan el mercado, vetan a que entren vacunas como la Sputnik V, la China, o incluso ya con proyectos muy avanzados, con los conciertos que serían necesarios, en lo que de gran avance tecnológico ya tiene la biotecnología cubana con las vacunas denominadas Soberana 1, Soberana 2 y Abdalá. Por tanto, ahí podemos estar ya viendo precisamente el carácter oligopolístico de enriquecimiento a costa de la salud pública de todo el planeta. Porque además les voy a dar un dato. En África, en el continente africano, en el cual estamos como estamos aquí, el pueblo canario, insertos geográficamente en esa parte del planeta, en África, de cada 1.000 habitantes, nada más que se han vacunado 8 personas. La dosis que se han vacunado es de 8 por 1.000 en África. ¡Qué desigualdad! Por eso es el movimiento de la liberación de las vacunas, el que se excluya de la protección de la propiedad intelectual las patentes de las vacunas de estas multinacionales, a lo cual se oponen las mismas, por cuanto cómo van a perder este nicho de beneficios que estamos teniendo de forma obscena e inmisericordia.